Bueno, buenas tardes a todos los que habéis tenido la gentileza de acercaros a la sede del colegio. Muchísimas gracias por asistir a este acto de presentación del libro 30 años de planeamiento de 1990 a 2020. Obra de Jesús Quesada, Polo y Raquel Pérez del Hoyo, y que en su redacción ha intervenido también nuestro compañero Pablo Martín. Damos a todos ellos la bienvenida y también las gracias por proponer su edición al Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. Recuerdo cuando un día me llamó Jesús y me remitió inmediatamente la maquetación del libro. La verdad es que solo pensé una cosa, que es que había que publicarlo. Y de bueno, pues ahora tengo un problema, voy a ver cómo convenzo a mi junta. Bueno, también tengo que decirte que, Jesús, que el acuerdo cuando vieron el trabajo fue unánime, de toda la junta en pleno. Tanto Jesús como Raquel tienen el denominador común de haber desarrollado a lo largo de su trayectoria actividades diferentes pero complementarias, vinculadas al planeamiento urbanístico a través de la investigación, la docencia y también la redacción de diferentes planes. La relevancia del libro radica en la originalidad, ya que a pesar de existir varias guías de arquitectura y de patrimonio, no había antecedentes previos de catálogos de planeamiento de la provincia durante estas 3 décadas, ¿no?, en las que transcurre esta publicación. De ahí que el Colegio de Arquitectos considerara muy importante apoyar esta iniciativa. La Junta de Gobierno que represento consideró que esta publicación era necesaria y que recogiera los planes generales, parciales, de reforma interior desarrollados en la provincia de Alicante, con el fin de que pudieran servir de ejemplo e inspiración para los profesionales. Yo diría que tienen la difícil tarea en estos momentos de planificar el desarrollo de las ciudades, con toda la complejidad que ello lleva. Y como he dicho, no dudo en apoyar unánimemente su edición tras leer el texto completo que nos mandaron sus autores. Les recomiendo su lectura. Particularmente me ha resultado muy interesante el análisis que se hace de los planeamientos realizados, ejecutados o no, en nuestra provincia, en una época muy prolífica en planes derivada fundamentalmente de los crecimientos previstos por la gran demanda de vivienda. Como siempre me toca a mí, los anuncios estos como las televisiones, diré que el libro está disponible en el Departamento de Cultura al precio de 25 €. Pero hoy tenemos a nuestro estimable Diego de nuestro departamento gestionando un punto de venta y lo tienen disponible a un precio de 20 €, que pueden abonar en efectivo, en datáfono o tarjeta, solo hoy. Al ser domingo 23 de abril, ayer, día de San Jordi, y día en que murieron Cervantes y Shakespeare, lo que uno se entera cuando está aquí de presidente, pues hoy además se lo pueden llevar acompañados de una rosa. Me parece fundamental subrayar la condición pública de los planes urbanísticos y que ésta debería plasmarse en su publicación en las webs de los ayuntamientos, de la Consejería y del Colegio de Arquitectos. Eso vamos a trabajar. Somos conscientes de a veces como arquitectos a menudo nos cuesta encontrar mucho un plan actualizado, ¿no? Es cierto que el colegio ha dejado de actualizarlo por diferentes motivos, pero yo creo que también puede ser interesante que los legados históricos del colegio de alguna forma también formen parte y se complementen con los de las administraciones. Desde luego yo me comprometo desde esto a que así sea. Por mi parte nada más, espero que este libro sea de interés para los profesionales que necesiten referencias para plantear un correcto planeamiento del futuro de nuestras ciudades. Y en lo personal, Jesús, no quiero dejar de aprovechar esta ocasión para manifestarte que haber tenido la oportunidad de poder acoger esta iniciativa es de las cosas que más ilusión me han hecho en esta aventura de presidente, que sabes que pocas alegrías te llevan, ¿no? Vine a ayudar en definitiva a mis compañeros y a ti, que unido al respeto profesional que siempre te he tenido, creo que he sido uno de los más cursos he asistido, ¿no?, de todo como colegiado, sabes que se une el afecto personal y yo diría que aprecio. Paso la palabra a los protagonistas de esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente del Colegio de Arquitectos, por las palabras sobre el libro y la oportunidad de estar hoy aquí. Realmente yo soy un telonero más, porque lo que pasa es que sí que soy conocedor de todo el proceso, ¿no?, de todo el proceso de gestión de este libro que no es de los últimos años. Yo recuerdo cuando empecé a formar parte del área de urbanística y ordenación del territorio,
Jesús Quesada siempre nos decía que teníamos que recopilar el planeamiento de las distintas ciudades, o sea que es una ambición hecha realidad al cabo de muchos años, ¿no? Efectivamente, con lo cual yo en ese sentido lo primero que me gustaría agradecer es la oportunidad de haber podido hacer el pequeño prólogo, ¿no? que he podido hacer sobre el libro, en el que he tratado de contextualizar, que es un poco lo que voy a tratar esta tarde de mencionar de manera bastante breve, ¿no? Yo creo que estamos ante, bueno, el libro es un libro importante, desde mi punto de vista. Es importante por varias razones. Yo, intentando sintetizar las razones por las que pensaba que este libro era importante, he anotado 4, con sus distintas derivadas, ¿no? La primera, yo creo que es la importancia del urbanismo. La importancia del urbanismo porque, y además especialmente desde un colegio de arquitectos, porque creo que la relación urbanismo-arquitectura y la vivencia de la ciudad como la hacemos los arquitectos es de una manera muy singular. Y si bien a los que hemos estado trabajando en este mundo siempre nos ha interesado enormemente la ciudad, afortunadamente ahora la ciudad ha pasado a formar parte de una de las preocupaciones generales de cualquier objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? Desde los ODS tienen un apartado específico a la ciudad, ¿no? La realidad es que la población es urbana, y es conocido de todos cuáles son las proyecciones de ocupación en el mundo y sabemos que la ocupación urbana viene siendo mayoritaria, es mayoritaria y todavía va a ser mucho más mayoritaria, ¿no? Por tanto, el urbanismo y la planificación, la previsión, la generación de escenarios, el planeamiento urbanístico, me parece a mí siempre lo he vivido así, pero bueno, en este caso, aparte de ser un objetivo compartido, ¿no? Actualmente en la sociedad, pues es uno de los elementos más relevantes en la transformación de nuestras vidas. Con lo cual, yo creo que sí que el primer tema, o la primera cuestión que aborda el libro, que es cómo se planifica la ciudad, cómo se realiza cómo se aborda, ¿no? La transformación, el crecimiento, los sitios específicos, la catalogación, etcétera, de la ciudad, pues me parece un tema enormemente relevante. La segunda cuestión que yo había notado era que me parecía especialmente importante la aproximación a nuestro territorio. Y aquí tengo que decir, como comentaba antes Jesús, que yo vengo del mundo académico y además de un mundo académico en el que fundamentalmente escribimos en inglés, en unas revistas que no debe leer nadie, pero que son las que nos sirven para promocionar. Que se supone además que en función de los índices de impacto somos más o menos relevantes, se supone, dicho. Y bueno, y nuestra trayectoria en el fondo ha estado muy vinculada a esa faceta investigadora, vinculada fundamentalmente a ese mundo de investigación y académico. Sin embargo, siempre hemos trabajado también en el ámbito local y especialmente con libros. Especialmente libros, porque este también es una segunda cuestión que me parece muy interesante, es decir, los artículos tienen una dimensión como muy concreta, sin embargo el libro tiene una ambición y tiene una capacidad de evaluar un mundo que no lo tienen los artículos de revista, y en ese sentido a mí me parece que un libro sobre el planeamiento de la provincia de Alicante me parece súper importante, y me parece importante porque conocer el pasado y conocer cómo se ha planteado el crecimiento, la transformación, la especialización la especificidad de la ciudad en algunos casos, es necesario para proyectar el futuro. Por tanto, me parece clave, ¿no? esa recopilación, que además era un nicho inexistente, no existía. O sea, que también creo que en ese sentido, hilando la cuestión anterior con esta,
tiene que ver mucho con la oportunidad. Si las ciudades se han convertido en el centro de la discusión en el ámbito pues, de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y en ese sentido esos cambios en el territorio y en la ciudad difícilmente los podemos acometer sin conocer lo que ha pasado. La segunda cuestión que yo había notado ha sido, yo lo he puesto aquí como función didáctica, divulgación y profesional, ¿no? Yo había notado, porque en general cuando hemos hablado de esta cuestión, ¿no? Además se da la circunstancia. ¿No? Sí, pero no pasa nada, yo hablo, hablo desde aquí, no pasa nada. Sí, me da igual. Bueno, llevaba demasiados puntos escritos. Entonces, la tercera cuestión que mencionaba era un poco el tema de la divulgación, que siempre hemos hablado de que había como dos aspectos, ¿no? Por un lado el docente y por el otro lado el de la profesión, que tiene mucho que ver con sus autores, ¿no? Tiene que ver mucho con sus autores, porque en los dos casos, los dos han tenido ambas trayectorias durante muchos años y además vinculadas al planeamiento urbanístico en ambos casos, ¿no? En ambas circunstancias. Con lo cual, siempre hemos hablado de la importancia que era que los estudiantes pudieran tener un conocimiento y también, ¿por qué no?, que los profesionales pudieran acudir a una base de datos en la que apareciera pues cuál ha sido la manera de planificar, de plantear la ciudad durante estos años. Pero yo creo que hay un tercero que creo que es muy importante y en ese sentido este libro contribuye enormemente y yo creo que el Colegio de Arquitectos también lleva interviniendo... Uy, debo ser gafe, ¿no? Uso ese. Ahora ya va perfecto. Quique, muchas gracias. Y yo creo que te decía que este libro contribuye, ¿no?, de esa pertinencia. Y luego el Colegio de Arquitectos lleva también un tiempo, y yo creo que especialmente el actual equipo, intentando volcarse hacia la sociedad. Y en ese sentido, si antes mencionaba la divulgación docente, la divulgación profesional, me parece que tenemos que hacer un esfuerzo por divulgar en la sociedad cómo es la ciudad, qué exige el transformar la ciudad, qué problemas tiene el crecimiento de la ciudad y qué profesionales hacen y desarrollan los proyectos para que ese crecimiento, esas transformaciones o esa catalogación de determinados ámbitos o esos proyectos de transformación del espacio público vean la luz, ¿no? O sea que en ese sentido creo que esa tercera pata de la que en pocas ocasiones hemos hablado, pero a mí me parece enormemente fundamental que la sociedad reciba o que la sociedad también se implique en esta cuestión, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el debate ciudadano sobre la ciudad, sobre el territorio, sobre su transformación y sobre, especialmente sobre cómo queremos los ciudadanos y las ciudadanas que nuestras ciudades sean en el futuro, puesto que eso implicará o llevará implícito que los profesionales que desarrollan la planificación de la ciudad tengan en cuenta esas demandas, esas exigencias, ¿no? Y yo el último punto que me había notado sobre la importancia del libro tiene que ver con otra parte que el libro tiene, porque yo no lo he explicado, porque así los lectores y las lectoras lo descubrirán. Tiene una parte analítica, pero tiene una parte propositiva. En el sentido, y además, como se suele decir en periodismo, como los buenos periodistas distinguen el análisis de la propuesta o de la opinión, de tal manera que no se mezcla el análisis o la descripción con la opinión. Y en ese sentido tiene un último capítulo, no sé si es último o primero, que tiene que ver con qué propuestas de transformación de la manera de llevar a cabo el planeamiento se plantean, ¿no? Y
Y también me parece enormemente interesante porque eso conecta precisamente con los 3 aspectos anteriores, porque esto tiene mucho que ver, esas propuestas de transformación o de cambio de la manera de cómo hacemos el planeamiento, tiene que ver con el planeamiento urbanístico del futuro. Y es precisamente en este momento en el que abrir ese debate me parece también enormemente interesante. No solamente porque todos conocemos las demandas profesionales de cómo clarificar mejor todo el proceso de planeamiento urbanístico, pero también porque creo que el proceso de planificación de la ciudad se tiene que abrir más a la sociedad, y también porque estamos en un proceso de profundo cambio a todos los niveles. No hace falta que contemos cómo han cambiado nuestras ciudades en los últimos 5 años, cómo ha cambiado la movilidad, cómo ha cambiado el comercio, cómo ha cambiado el paisaje urbano, las exigencias y las exigencias sociales. A mí siempre me gusta señalar que cada época, en cada momento, cada sociedad tiene unas exigencias, es decir, en unos momentos era muy importante desarrollar vivienda porque no había, pero las exigencias de la sociedad actual son las que van a generar un poco la manera en la que debemos de abordar la planificación de las ciudades en el futuro. Yo con esta presentación, que no quiero alargarme de tiempo, son 11 minutos, quiero dar las gracias en primer lugar a sus autores por la valentía y la dedicación de haber recopilado un poco lo que es un poco nuestra historia en el ámbito de la planificación urbana, y por otro lado en esas propuestas de futuro que seguro que ayudarán a tener una ciudad y un territorio mejor. Muchas gracias. ¿Dónde pones forward? ¿Dónde le doy? Sí, no, perdona, un segundillo. Vale. Para pasar es con este, ¿vale? Con este de abajo, ¿no? Sí. ¿Está pasando? Sí. No pasa. ¿No? Pasa, sí, pasa con el otro. Vale. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Y en primer lugar, tengo que dar las gracias al Colegio de Arquitectos, a la Junta y a Emilio, porque de verdad que cuando el texto lo habíamos acabado, planteamos la edición y la verdad es que no faltó mucho tiempo porque el colegio, planteamos algunas otras opciones, pero el colegio fue rápido, eficaz y la verdad es que la Junta atendió la demanda de la publicación del libro rápidamente. Le mandamos el documento que teníamos más o menos acabado y la verdad es que es de agradecer, y sobre todo porque sí que queríamos que el libro, no solamente por el título, sino que su edición fuera eminentemente alicantina. O sea, fuera de Alicante la que realmente fuera la protagonista o el protagonista de su edición, ¿no? Por lo tanto, al colegio, yo creo que desde siempre, muchas gracias. Emilio, y a tu Junta, pues de verdad que muchísimas gracias, porque la verdad es que el camino desde que uno acaba lo que está trabajando y estamos haciendo hasta que se publica, pues la verdad es que no ha sido nada tedioso ni nada penoso, no ha sido un cabalgar por el desierto, sino ha sido algo que la verdad que ha sido aceptado de forma rápida y de verdad que con mucha alegría por parte de los autores. La segunda persona que tengo que darle las gracias, y es verdad, es que este libro, después de creo que los 25 años de docencia en la Escuela de Arquitectura, es un libro que desde la época antigua, cuando estaba dando clase de estos menesteres con José María Chofre, él y yo mano a mano, empezamos ya a pensar, a plantear
un libro de esta índole, Y era un tema que realmente ha sido, porque este libro nace en la escuela. Este libro es un libro que se plantea y se pergeña en la Escuela de Arquitectura porque pensamos que es como ha dicho muy bien Pablo, es un libro que hacía falta. Yo siempre he dicho a algunos de vosotros que cuando uno va a hacer viviendas adosadas, se compra un libro de viviendas adosadas. Y cuando va a hacer un hotel, se compra un libro de hoteles y lo ve. Pero cuando va a hacer un plan general, uno no sabe dónde recurrir y tiene que ir buscando un plan. Y como cada vez los planes son más tediosos, la verdad es que cada uno se aburre de buscar un plan, otro plan. No había ningún libro que realmente tratara del planeamiento. Y al que se lo tengo que agradecer de verdad es este señor, a Pablo Martí, porque de verdad que es solamente con él cuando empezamos a plantear esta iniciativa, es cuando realmente se nos da un apoyo institucional, se nos da un apoyo desde la escuela para poder llevarlo a efecto. Este es un libro que, como ha dicho, es un libro divulgativo, es un libro que quiere llegar a los estudiantes de arquitectura cuando quieren consultar un plan, pero también a los arquitectos que quieren iniciarse en este tema y quieren consultar los diferentes modelos y tipos de planes. Por lo tanto, esto es un libro que realmente nace en ese sentido. Por lo tanto, Pablo, sabes que muchísimas gracias, porque si no hubiera sido por ti, yo creo que este libro pues, no hubiera visto la luz bajo ningún concepto. También tengo que agradecer a uno de los temas que más nos preocupaba en los libros de urbanismo. Yo no sé, yo creo que todos, porque aquí hay demasiado conocimiento urbanístico en esta sala, a todos cuando hemos ido a ver un libro de urbanismo, al final los planos son pequeños y no se ve nada. Por lo tanto, realmente una de las cuestiones que más nos preocupaba es que los planos que podíamos plantear, poner en el libro fueran planos legibles. Y en ese sentido yo tengo que dar las gracias de corazón a Salvador Ruiz Serrano. Muchísimas gracias, Salva, porque se ha currado los planos de una forma precisa, con una dedicación de verdad, de que los planos que había en los textos, en los libros, en los planes que veíamos, a luego cómo quedaban en el libro, decía, yo no sé lo que has hecho realmente, pero ha sido una labor importante, porque realmente los planos en el libro, y si los veis luego ya, por supuesto, en la página web, pues se pueden ver, se pueden leer, y realmente es algo que para nosotros, lo mismo que cuando consultamos un libro para ver viviendas adosadas, nos interesa que los planos se vean de forma bastante clara. De Raquel no voy a decir nada más que muchísimas gracias. Hemos trabajado codo con codo, por lo tanto ha sido una labor que ha sido, la verdad es que muy fácil, tanto en la parte docente que hemos trabajado durante los últimos años en las asignaturas de la escuela, como en la redacción del libro. Por lo tanto, muchas gracias, y el libro pues ha sido lo que hemos ido haciendo y hemos hecho. Dichos estas palabras de agradecimiento, quiero un poco exponer o explicar el libro de qué va, si atino a la primera. En primer lugar, el planteamiento que yo creo que ha hecho Pablo ha sido claro. El ámbito físico que hemos buscado ha sido la provincia de Alicante. Por el motivo ha sido muy sencillo. Hemos planteado la provincia de Alicante porque a todos los alumnos de la escuela, cuando hemos estado trabajando, lo que queríamos era que trabajaran en la provincia de Alicante. No porque fuera la provincia de Alicante, sino simple y llanamente porque queríamos que los alumnos pisaran el territorio. No queríamos que el alumno que trabajara en los temas de urbanismo no trabajara sobre un territorio que no podía ir a ver, que no podía pisar, que no podía conocer. El territorio para nosotros arquitectos es sumamente importante, por lo tanto, todos los 25 años de escuela hemos trabajado siempre en territorios que eran perfectamente reconocibles por parte de los alumnos. Y por lo tanto, el ámbito físico estaba claro desde el primer momento, desde el momento cero. El ámbito temporal tiene más cuestiones a la hora de su análisis y su forma de entenderlo. Nosotros para analizar, para ver aproximadamente los 82 planes que están en el libro, habremos visto, no digo analizado porque sería mentir, sí que hemos visto, hemos leído, hemos conocido aproximadamente unos 200 planes.
Y evidentemente esto es una labor donde realmente cuando vas analizando los diferentes planes nos ocurren muchísimas cosas, ¿no? Hay muchísimos planes donde realmente toda la información urbanística no está. Es muy difícil llegar a todos los puntos de la memoria que aparecen los planos de ordenación y las normas urbanísticas. La memoria, el sentir del plan muchas veces no aparece. Por lo tanto, era un tema que realmente nos preocupaba el conocer el plan desde su realidad, desde su planteamiento como modelo territorial. Por lo tanto, este era un tema inicial, el tener una documentación buena. Pero también había otra cuestión, es que los planes en el ámbito temporal, los planes de la primera década, de los planes 80-90, realmente estaban dibujados todavía, yo creo que, bueno, estaban dibujados con Rotring y realmente su paso a una lectura eficaz y seria en el documento que queríamos, pues era francamente difícil. Luego, o sea, en el plan general, en algunos planes, pues nos hemos visto francamente difícil el reproducirlos con cierta calidad. Y como he dicho anteriormente, nos preocupaba mucho el que los planes fueran legibles, los planos fueran legibles. Por lo tanto, este era uno de los temas importantes. Luego también, y como excusa, había un libro que era 10 años de planeamiento urbanístico en España, 1979-1989, que era del MOPU, y realmente pues ya había ese periodo de tiempo que perfectamente cualquiera lo podía cotejar, lo podía ver. Por lo tanto, teníamos esos primeros años de forma bastante clara, conocida. Por lo tanto, eliminamos y nos centramos en aquello que podíamos realmente decir en el texto. Estos serían los motivos por los cuales el ámbito temporal se ciñe entre 1990 y el año 2020. Años, por cierto, bastante prolíficos en la documentación. ¿Dónde nos hemos basado? Pues evidentemente en la mayoría de los casos en la fuente del colegio, de la información urbanística del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, que tiene una información urbanística francamente buena. Yo creo que es lo mejor que tenemos hasta ahora. Yo creo que esto nace de la época siendo presidente de Vicente Marí y estando de arquitecto en control Chofre, y lo llevaba al principio de la organización Alonso. Yo creo que todos los que estáis aquí los habéis conocido. Y realmente esa labor se ha ido continuando a lo largo de los años, y la información urbanística o de los planes urbanísticos es francamente buena. Por lo tanto, esta es una labor que yo creo que se tiene que continuar, porque es una fuente que es histórica, y al final de aquí saldrán demasiados o muchísimos trabajos el día de mañana. Otra de las fuentes ha sido la de la Consellería de Urbanismo, pero fundamentalmente esta se ciñe a los últimos años. No tiene el planeamiento anterior no lo tiene. Por lo tanto, hemos también consultado estos temas. Y respecto a las páginas web de los ayuntamientos, pues hay de todo como en la viña del Señor. Hay páginas web de ayuntamientos que son francamente buenas y hay otras que son francamente malas, ¿no? O que no tienen nada. Cuando vas a buscar el plan, algún plan en esa página web del ayuntamiento, pues no tiene ni parte de urbanismo, o simplemente dice de las bondades a que se dedica a esos temas. Por lo tanto, hemos consultado en algunos casos. Estas han sido las 3 fuentes fundamentales. Pero no quería dejar pasar otra fuente que hemos consultado, porque las memorias de los planes parece que es algo que en la documentación que aparece, en la documentación que hemos comentado, la documentación de los planes, las memorias, parece que es algo como que interesa poco, no están todos los planes con su memoria. Hemos utilizado también los acuerdos de la Comisión Territorial de Urbanismo, donde realmente en estos casos se hace un resumen, una visión bastante buena, y sobre todo tiene una época que la persona que redactó estos informes, ya que en todo el libro no se cita ningún autor, hemos ido a intentar, lo que importante era el planeamiento, pero sí que hemos utilizado los acuerdos de la Comisión Territorial de Urbanismo, que en algunos casos son francamente buenos, y cuando no hemos tenido la memoria del plan, hemos utilizado el contexto y las superficies que en esas memorias se podían analizar. Dicho esto, el libro se compone de diversos planes. He dicho anteriormente 82 planes, de los cuales hay 27 planes generales,
de toda esta época. Hay 31 planes parciales. Después hay menos planes de reforma interior. Yo me imagino que en el futuro hay 9 solamente. Me imagino que en el futuro podrá haber más. Hemos encontrado, había más, pero al principio los que más podían y con las diferentes motivaciones de los planes de reforma interior había menos casuística. Y luego de planes especiales, al tener tanta casuística, pues al final tenemos recopilado 15 planes especiales. En total 82 planes, que son un poco lo que nos da una visión de conjunto, una visión global de lo que ha ocurrido en la provincia de Alicante en estos 30 años. El formato, la idea del formato, anteriormente comentar algo, creo que luego tendrá alguna visión diferente en las conclusiones. En este periodo de tiempo hemos tenido, en estos 30 años, hemos tenido 20 legislaciones urbanísticas. Únicamente hemos introducido la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana por su importancia. No hemos incluido todas las legislaciones sectoriales, ni hemos incluido tampoco los planes de acción territorial, PAC, Forpatibel, etcétera, porque yo creo que al final en la lectura de esto hubiera dado miedo, ¿no? Esto hubiera dado miedo de ver esta serie de, en estos 30 años, la cantidad de legislación que ha habido una detrás de otra, y la verdad es que esto ha sido bastante importante. Por lo tanto, ha sido una visión de conjunto para ver todos estos planes, el tiempo que se tenían en su desarrollo, ¿no? Las legislaciones que se tenían. Ya digo que, aunque sí que es importante para todos los que estáis aquí el tener en cuenta que faltan las legislaciones sectoriales y los planes de acción territorial, esto creo que es uno de los temas que nos tenemos que poner en cuestión a la hora de la planificación urbanística. Dicho esto, simplemente decir que el formato que teníamos para el plan es un formato, como habéis visto en el documento, es un formato DIN A4 apaisado para que de una visión global de la página par-impar, pudiéramos ver el conjunto de lo que un poco pretendíamos. Hay una idea global del conjunto en este sentido. ¿Qué hemos intentado plantear en el documento? Aparte de los planos, como he dicho anteriormente, lo que hemos planteado ha sido una descripción del ámbito. Yo creo que todos los que estáis aquí, todo el lector alicantino conocerá los ámbitos, pero es posible que en algunos entornos, pues, o si el libro traspasa las fronteras de la provincia de Alicante, pues realmente yo creo que es conveniente el situar y describir dónde estamos. Sí que en este contexto, en esa descripción del ámbito, hemos planteado otra cuestión también, y ha sido la población que el municipio tenía cuando se hace el plan, cuando se aprueba el plan, y en la actualidad. Más que todo porque el tema de cómo crece la población va a tener una relación directa con lo que el plan está diciendo y sus consecuencias. Todos sabéis que nosotros trabajamos a años vista. Si empezamos un plan hoy, 2023, nos lo aprobarán, si Dios quiere, en el 2033 y tendrá vigencia hasta el 2053. Por lo tanto, esta es una cuestión que realmente o nos equivocamos todos, porque es imposible que sepamos de aquí al 2053 lo que va a ocurrir en el planeamiento urbanístico, en el planeamiento y en nuestras ciudades. Pero sí que es más cierto es que en el libro lo que estamos haciendo es actuando por una vez estamos actuando al revés. Estamos viendo los planes a toro pasado, por lo tanto es mucho más fácil pensar qué es lo que dice el plan. Estamos mirando el plan a toro pasado. Realmente no es que sea más fácil, pero podemos hacer un análisis diferente al que hacemos cuando estamos proyectando a estos tiempos tan largos, ¿no? Por lo tanto, la descripción del ámbito nos parecía importante. El tema de superficies también nos parecía importante en el contexto que nosotros nos movemos en relación con lo que antes decíamos, con nuestras consabidas connotaciones del suelo urbano, urbanizable y no urbanizable, esa maldita cuestión que tenemos siempre ahí de ver esas superficies y estos números de crecimiento, no crecimiento, etcétera, nos parecían también importantes para el lector a la hora de hacer cualquier tipo de planteamiento o un análisis más profundo de este libro.
También nos hemos referido a los antecedentes. El plan que se analiza de dónde proviene es un plan primigenio en el municipio o viene de algunas normas subsidiarias de un plan general anterior, etcétera. Saber dónde es el contexto temporal, dónde se desarrolla. El siguiente epígrafe que analizamos en todas las fichas de planeamiento de todos los planes es cuál es el planteamiento, o sea, qué es lo que el plan pretende. En la memoria, lo que decía antes, que siempre desaparece, ¿qué es lo que el plan pretende hacer en el territorio? ¿Cuáles son los objetivos del plan? Y eso es un poco lo que realmente hemos intentado plantear aquí, más que todo para que el análisis a posteriori nos resultara mucho más sencillo. Es decir, ese análisis fuera un análisis que dijéramos, el plan pretende una cosa y al final el resultado, o a día de hoy, es otra totalmente diferente. El siguiente epígrafe que hemos analizado ha sido el desarrollo temporal, si el plan se ha desarrollado o no, si el plan se ha desarrollado tal y como decía el planeamiento general, ver cuál ha sido su desarrollo en el tiempo. Y por último hemos hecho unos comentarios, que no es una tesis doctoral ni muchísimo menos. No es una tesis doctoral los comentarios, pero sí son unas reflexiones globales sobre el planteamiento o el planeamiento que se ha realizado. Por lo tanto, no ya digo, vuelvo a insistir, es un documento, unos comentarios sencillos, donde realmente pues, se intenta plantear qué es lo que, a nuestra opinión, ha provocado, ha deducido el plan, ¿no? Este tema lo hemos desarrollado igualmente cuando nos referimos a los planes parciales, es el mismo planteamiento. Lo que pasa es que en este caso los planteamientos que hacemos de descripción del ámbito antecedentes, tema antecedentes sumamente interesante porque luego llegaremos a unas conclusiones que van a ser importantes desde el punto de vista de la concepción que tiene el planeamiento general y el planeamiento parcial en la actualidad. El cuadro de superficies se amplía con respecto al tema que antes hablábamos, porque ya aparecen las cuestiones de la red primaria, equipamientos, zonas verdes, todas estas cuestiones que a los urbanistas nos interesan y creo que también puede poner en solfa un poco cuál es el criterio. Pero el planteamiento es el mismo, descripción del ámbito, antecedentes, es decir, cómo se llega a la aprobación del plan, si hay alguna modificación, si es un plan parcial de mejora, si hay una homologación, etcétera, 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 de dónde proviene, si hay una modificación puntual. Estos avatares que realmente nos preocupan mucho hoy día, ¿no? También hablamos del desarrollo temporal, ese desarrollo temporal, si el plan parcial se ha realizado. Al final lo que a los arquitectos nos interesa a la ciudad es que no solamente es el instrumento de planeamiento, sino que lo que el instrumento de planeamiento dice se lleva a efecto. Somos arquitectos, por lo tanto lo que se está dibujando, lo que nos interesa, lo que queremos es que se vea a efecto y lo que queremos saber al final es si ha habido un desarrollo temporal de este planeamiento o no lo ha habido. Y por último, también indicamos unos comentarios al respecto en la misma línea de lo que hablábamos anteriormente. Esto se produce a lo largo de los 82 planes, de todos y cada uno de los diferentes planes, y realmente es lo que un poco da el cuerpo analítico, como antes comentaba Pablo, al libro. Estas serían un poco las conclusiones. Hemos intentado también incluso algunas fotografías de Google Earth para que el lector directamente, cuando lo está viendo, pueda ver un poco a la fecha actual cómo está la situación, qué es lo que se ha desarrollado, si se ha urbanizado o no se ha urbanizado, o el territorio sigue estando igual que estaba en su momento. Ese sería un poco el compendio de los 82 planes hemos realizado. Decía al principio que esto se refería porque cualquier interesado o cualquier arquitecto que se inicie en estas lides, pues pueda consultar, ver los diferentes modelos, incluso hasta las diferentes formas de grafía, ver las superficies, ver los errores que a lo largo del tiempo, a todo lo pasado, se han cometido y ver un poco cuáles han sido los instrumentos de planeamiento que se han ido desarrollando, ¿no? Pero todos, cuando esto
lo tenemos en mente y se va trabajando y se va analizando y se va escribiendo, al final el cuerpo humano o la cabeza lo que nos está insistiendo es saber dónde llegamos, ¿no? Por lo tanto, al final lo que nos hemos planteado ha sido una serie de conclusiones, ¿no? Entonces, en esta serie de conclusiones, pues nos ocurren cosas bastante curiosas, ¿no? Bueno, curiosas. No digo curiosas por no decir otra palabra que no me gustaría emplear, pero de la legislación urbanística, imaginaros que estamos hablando que en 30 años ha habido 20 legislaciones urbanísticas serias, de legislación urbanística, de leyes de urbanismo. Eso quiere decir que si un plan tarda 10 años en tramitarse, hemos tenido que sufrir 7 legislaciones diferentes. Si nosotros incluimos a esas legislaciones los Patibel, los 2 Patricopas, PADFOR, etcétera, más las legislaciones sectoriales, estaríamos hablando aproximadamente, mi cálculo aproximadamente, es más de una legislación, de una y pico, una 30, algo así, legislaciones por año. Realmente es insoportable que cuando estamos trabajando en planeamiento, en estos años tengamos estas legislaciones, porque es que realmente estamos modificando. Si es que cuando llega a la Comisión Territorial de Urbanismo el plan, dice, no, es que usted no cumple tal cosa que ha salido, que está vigente hace 4 meses. Si es que esto ya estaba en aprobación provisional, o sea que pero esto es así, ¿no? Por lo tanto, esta legislación es la que hemos tenido. Otra de las cuestiones también que se llegan a las conclusiones de este tema es de la clasificación a las situaciones básicas. Yo creo que alguno de vosotros me ha oído al respecto. Es absurdo que estemos hablando de un suelo urbanizado que se clasifique como suelo no urbanizable. Es absurdo que se clasifique un suelo rural como urbano o que se clasifique un suelo rural como evidentemente como urbanizable. Por lo tanto, estamos llegando a cuestiones que entendemos los que estamos en esta sala, pero la sociedad esto no lo entiende. Y yo creo que siguiendo un poco lo que comentaba antes Pablo, es cierto, esto a la sociedad no le puede entrar por la cabeza. Entonces, estas son cuestiones que sí se deducen del análisis de todos los planes que hemos ido viendo, ¿no? Con respecto al tema de los planes generales, bueno, yo no sé si del análisis de todos los planes generales desde el 90 al año 2020, la calidad del instrumento de planeamiento ha mejorado o no ha mejorado. Yo creo que los instrumentos de planeamiento al final creo que no han sido lo que tendrían que ser. ¿Por qué? Porque al final, debido a toda la serie de planteamientos que ha habido, si de pronto en el planeamiento las proyecciones ha influido el Patricova o ha influido la infraestructura verde, estamos transformando todo lo que el planeamiento estaba diciendo. Por lo tanto, al final uno no sabe lo que el plan pretendía o el plan dónde podía llegar, ¿no? De los planes parciales, también mencionar algo importante, para mí muy importante. El 95% de los planes parciales modifican el plan general. Son planes, se homologan, son planes parciales de mejora, son planes parciales modificativos o se modifica el plan para hacerlo. Y lo último, es decir y pensar, y más de uno de los que está aquí lo ha hecho y lo pensamos, voy a ver cómo hago el plan parcial para no modificar el plan general, aunque sea peor. Eso es grave lo que estoy diciendo. Es decir, ¿cómo podemos estar planteándonos hacer algo mal para que la tramitación sea más liviana? Cuando lo que estamos haciendo en el plan, una casa cuando la hacemos, a los 100 años se cae, se tira. Pero una calle, como la tracemos mal, un planteamiento urbanístico, lo hagamos mal, salvo Haussmann, no lo modifica nadie. Y aquí estamos planteando cuestiones como decir, no, vamos a plantear algo, sí, pero mire, ayuntamiento, mire, urbanizador, mire, propietario, vamos a hacerlo así para que no sufrir una modificación estructural. A mí eso me parece mal, pero esto es el 95% de los planes modifican la ordenación estructural. Pero es evidente. ¿Vamos a acertar algo nosotros ahora
para que se haga dentro de 15 o 20 años, por Dios, no tiene ni pies ni cabeza. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Pero esto es lo que es un análisis sencillo de todos los planes que hemos analizado. De los planes de reforma interior, dos cuestiones como muy sencillas, como muy claras, ¿no? Los planes de reforma interior también modifican el planeamiento general y después no se le puede pedir a los planes de reforma interior cosas que no les toca. Queremos hacer con planes de reforma interior en ámbitos consolidados cosas que no son de planeamiento de reforma interior. Que sí puede el planeamiento de reforma interior intervenir, pero hay problemas sociales, económicos, de otra índole, que no le podemos decaer la responsabilidad al plan de reforma interior. El planeamiento de reforma interior, el día de mañana, cada vez habrá más, serán temas que tendremos que analizar con más cuidado y más en el momento que toca hacerlos y no desde el plan general, sino en el momento que toca. Yo creo que hacer un plan de reforma interior y estar modificándolo realmente para solucionar un problema de viviendas y luego no hay dinero para hacer las viviendas es de tontos. Realmente no tiene mucho sentido, es gastarse el dinero en algo que realmente luego sabemos perfectamente que no se va a desarrollar. Por lo tanto, también son conclusiones bastante claras. Con respecto a los planes especiales, la lectura que hemos hecho ha sido diferente porque hemos intentado ver, porque hay planes, el plan especial, todos sabéis, bueno, yo como me decía a mí un profesor que tuve hace muchísimos años, demasiados años, en la escuela, Emilio La Rodera, me decía que los planes especiales eran el cajón desastre. Lo sigo utilizando, esa frase, ¿no? Porque cuando no sabes qué hacer es un plan especial, y el plan especial vale para todo. Hemos intentado poner un plan especial de cada tipo para que el lector pudiera ver que hubiera planes de cada tipo, pero evidentemente los planes especiales que aparecen en el libro y más importantes y que todos conoceréis de forma bastante clara, lo que están haciendo es directa y llanamente modificar el plan general. Los planes especiales que todos conocemos y que no voy a dar pistas para que leáis el libro, pero que realmente lo que están haciendo es modificar el plan general. Por lo tanto, estas serían un poco las conclusiones de lo que hemos ido analizando a los cambios. Pero a mí no me gusta, o por lo menos los que me conocéis, no me gusta el hacer una crítica a los temas y no plantear soluciones. No es mi forma de ser y yo creo que después de tanto tiempo, si las cosas no se dicen, no se hacen, ¿no? Y en ese sentido, lo que sí planteamos es un cambio de sistema. Hay que cambiar. Yo creo que la legislación del 56 es antigua, se ha quedado obsoleta y hay que cambiarla. No solamente tenemos que estar hablando ya de los conceptos de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. Es absurdo. Yo creo que el suelo tiene otras vocaciones y hay que plantear otro concepto. Hay que huir, hay que matar esa clasificación del suelo. Por lo tanto, la clasificación del suelo está planteada en función de un gradiente de infraestructuras. Si usted tiene tales servicios, usted es suelo urbano. Si usted tiene tales otros, usted es suelo rural, en función de los servicios que tenga. Y evidentemente, con la minimización de impacto que estamos ahora mismo en la legislación valenciana planteando, cuando se hace una vivienda individualizada, esa va a tener todos los servicios. Cuando se va a hacer un plan especial para la minimización de impactos de un conjunto de viviendas, cuando se acabe esa minimización de impactos, tendrá servicio, tendrá agua, luz, acceso, incluso equipamientos. ¿Eso qué clasificación tendrá? Urbano. Sin embargo, la vocación de ese suelo, el señor que se compró la casa ahí, ¿qué quiere que sea? Quiere que sea rural, porque era una casa que quería vivir en el campo. Por lo tanto, esas vocaciones, esa sensibilización que se puede tener, yo creo que está muy distante de lo que estamos planteando ahora mismo en la legislación urbanística. Por lo tanto, lo que planteamos es un nuevo nombre, ni clasificación, ni situaciones básicas, sino una categorización del suelo donde realmente existen más conceptos, más ideas sobre lo que podía ser el suelo que nos ocupa nuestro territorio, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a obviar de esa
forma machacona de esa clasificación. Por lo tanto, esas categorías estarán en función que un suelo, un conjunto de viviendas que están en un territorio determinado pueden seguir siendo territorio rural, aunque haya 20 casas. Pero seguirán teniendo la categoría de rural porque quieren ser rurales, porque su vocación es de ser rural. No tenemos que... Oiga, mire, es que usted está afectando a los acuíferos. Evidentemente habrá que dar una solución, eso por supuesto. Pero el asfaltado, la farola, estamos, en vez de minimizar impactos, lo que estamos es causando bajo mi punto de vista, y eso son opiniones muy particulares, estamos causando mayor impacto. No lo digo en el libro, pero sí que lo digo para preparar esta pequeña presentación. Lo que sí que habrá que hacer por parte de quien corresponde es ver qué hacemos con la transitoriedad de los suelos urbanizables que están en Solfa. El otro día publicaba la Consellería un libro, o sea, una página web donde nos decía qué cantidad de suelo urbanizable había en el territorio de la Comunidad Valenciana. Un poco, pues era demasiado importante. Hay que saber qué hacemos con ese suelo, si tiene programa o no tiene programa, si no tiene nada se desclasifica, si se pueden desclasificar, habrá que pedir los informes jurídicos que corresponda y realmente a partir de ahí pues tomar las decisiones que haya que tomar, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que empezar a pensar en otra solución. Otro de los temas que también, y a raíz de lo que decían los planes generales y los planes parciales, y que yo creo que muchos de vosotros habéis rellenado y visto, de las fichas que hacíamos antiguamente, años 80 y tantos, años 80, años 90, etcétera, de las fichas que hacíamos de planeamiento general, las fichas que rellenábamos para que luego se hiciera el plan parcial, etcétera, pues eran unas fichas sencillas. Yo creo que ocupaban un DIN A4, ahora ocupan 3 DIN A4 o 3 DIN A3, y la verdad es que se incumplen todas. O sea, realmente la pregunta es, ¿yo estoy en contra de los planes de paisaje? No. ¿De los planes acústicos? No. ¿De los planes de movilidad? No. Pero el plan urbanístico tiene que ser un plan urbanístico. No tiene que ser la suma de todas las cosas que le van echando alrededor. ¿Por qué? Porque el plan acústico, cuando el 90% de los coches que hay en el territorio de las ciudades sean híbridos o sean eléctricos, pues ya no valdrá. Y los planes de cualquier historia de movilidad, todo estará en función de cómo nos circulemos y qué número si tenemos el tramo o no tenemos. Es decir, que no puede ser que el plan urbanístico sea una suma de todos los planes que hay, porque al final los planes acústicos se van a cambiar, el plan de paisaje, un problema que teníamos ahora con el tema de las instalaciones de energía solar, pues es una discusión profunda. No tenemos gas, no tenemos petróleo, lo único que tenemos es aire y sol. Por lo tanto, tenemos que ver cómo se resuelve, ¿no? Tenemos un conflicto entre las fotovoltaicas y el paisaje, pero se intentará resolver. Lo que tiene que decir un plan general, lo que intentamos decir en el libro es analizar cada una de las determinaciones de la ordenación estructural que vienen en la legislación urbanística ahora mismo y luego ver lo que dicen de la ordenación pormenorizada, ver si son factibles o no. O sea, ¿para qué quiero poner en el plan general toda la legislación de carreteras ahora mismo si es posible que mañana me la puedan modificar? Cuando vaya a hacer el plan parcial o el proyecto, bueno, la anécdota que cuento es que un plan general con ordenación pormenorizada de un sector industrial se aprueba definitivamente, al año y pico se pone en marcha para hacer el proyecto de urbanización y la reparcelación, todo el tinglado, cambió la legislación de carreteras, el carril de aceleración pasó de 100 y pico metros a 250 y hubo que cambiar todo el plan parcial. Vamos a hacerlo cuando toque, vamos a hacerlo cuando corresponda. Por eso soy de los que opina que el suelo urbanizable no existe, es un suelo rural que se transformará cuando toque y sea necesario, pero no antes, y las expectativas y los potenciales que hay, pues realmente yo creo que nos están causando al desarrollo de los planes generales y al desarrollo de nuestra ciudad bastante daño. Lo último que digo es la crisis, todos sabemos que hay una crisis del planeamiento actual. Todos los autores, los grandes profesionales y autores del urbanismo español lo critican y lo dicen. A mí lo único que digo, y aquí por eso decía antes que hay mucha sabiduría urbanística en esta sala, es que realmente a mí me dolería muchísimo morirme sin haber hecho algo para que esto cambie. De verdad, yo creo que somos nosotros los responsables. Yo no sé, creo que nos estamos cargando el urbanismo. ¿Quién va a querer hacer un plan urbanístico con lo que dura, con lo mal que se paga y con los problemas que esto te plantea?
O sea, ¿qué estamos dejando a las generaciones futuras? O sea, realmente esto es increíble, que nosotros de verdad tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo, pero no es un manifiesto. Ya no es cuestión de hacer un manifiesto ni cosas de estas. Manifiestos, yo creo que en los años 80, Ezqueaga, Gago, Parejo, en fin, todos los santones del urbanismo español, yo creo que han hecho el Colegio de Arquitectos, la agrupación de urbanistas, no vale de nada. Hay que cambiar las cuestiones, hay que cambiar las leyes, hay que cambiar de verdad, que es que si no, las generaciones futuras, lo que estamos enseñando en la escuela ahora mismo, nadie va a querer hacer nada de esto. Porque esto es terrible. Entonces yo creo que esto tampoco es último, no lo pongo en el libro, esto ya es conclusiones de este planteamiento global, ¿no? Porque sí que hay una crisis, pero ya creo que tenemos que hacer algo. Y ya con esto nada más, si hay alguna cuestión que queráis hacer, alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, yo creo que Jesús nos lo ha dejado bien claro. No vamos a dejar que se jubile, ¿no? Por lo menos del colegio. Bueno, si quieres añadir tú, Jesús. No quería enrollarme, porque es que como da para tanto. La verdad. Alfonso, si no participa, no es Alfonso. Jesús, ¿cómo te llamas? Pues os doy la enhorabuena por la sorpresa. Realmente yo venía en otras condiciones, ¿eh? Ya te lo he dicho, que venía en contra, pero no tengo más remedio que ponerme a favor. No he leído el libro, lo leeré a ratos. Pero hay una cosa importante, que es que, y todos coincidimos en que las leyes han cambiado continuamente y eso ha dificultado el planeamiento. Sin embargo, las ciudades han seguido creciendo. O sea, ahí hay una dicotomía entre lo que es el planeamiento legal, porque es una cosa que yo quería preguntar. ¿La ley del suelo para qué ha servido? Las leyes que hemos estado sufriendo, ¿para qué han servido? Sin embargo, las ciudades han seguido evolucionando. Quiero decir, quizás sea más importante en esta crisis de planeamiento actual lo que la comunidad diga que lo que nosotros dibujemos. Con lo cual, creo que estamos en un momento difícil. Desde luego habría que barrer a lo de Valencia, porque claro, no tiene nada que ver con Alicante, porque ellos no se enteran de nada, simplemente dificultan, como pasaba antes con la ley del suelo, que había que mandar a los planes a Madrid, era un lío, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una cosa muy clara, que es que, y vuelvo a repetir, las ciudades y los entornos urbanos, por no llamarlo de alguna manera, la convivencia ha seguido funcionando de una manera o de otra, quizá por las necesidades sociales, que es lo que realmente ha planificado el desarrollo, pero todos los planes y las leyes realmente han servido para muy poco. Porque claro, como decías tú muy bien, un plan tardar 10 años en hacerse, en aprobarse, no sabemos. Antes todavía podías pensar que en 10 años sabías lo que iba a pasar, pero es que ahora no sabes ni lo que va a pasar dentro de 2. Es decir, que es una aceleración de conceptos sociales que claro, que con el urbanismo y con las leyes estas tan absurdas que hemos estado sufriendo y viviendo, pues no han seguido para nada. Y lo digo porque en la escuela tenéis que comentar lo que decías tú. Y vuelvo a repetirle, Jesús, me he quedado muy bien impresionado de lo que has planteado aquí, sobre todo por la queja del planeamiento, que es lo que yo quería preguntar desde el principio. No nos ha servido para nada, más que para hacernos sufrir, porque es que no se dibuja. Es que los abogados son los que tenían que estar resolviendo las cuestiones y el suelo se quedaba ahí, porque como dices muy bien, el suelo es suelo. No es con la calificación que les demos, tiene su entidad. La naturaleza tiene su entidad, las plantas tienen su entidad, las flores, los árboles tienen su entidad y todo eso es lo que nos hace dar la convivencia. Bueno,
Y nada más, darte la enhorabuena y ahora me dedicas el libro si quieres. Muchísimas gracias por como venías con ánimo crítico, ya has cambiado, por eso. Otra cosa que tienes razón, yo creo que estamos en un momento difícil. En un momento difícil, pero y estamos en un momento difícil, pero es que no hacemos nada, ¿eh? O sea, al final yo creo que hay que salir a manifestarse. Claro, claro. Hola, buenas tardes. Enhorabuena, Jesús, un gran trabajo. Vamos a ver, yo veo hay aquí varios problemas. Uno de ellos es el de las competencias. O sea, en medicina cada uno es competente en alguna especialidad. Esto tú sabes que a menudo, y más los que hemos estado en ayuntamientos, hemos visto planes redactados hasta por, no voy a despreciar ninguna profesión, pero sin una base ni una colegiada, dijéramos, para lo complejo que es hoy en día el urbanismo, pueda llegar a buen término, dijéramos, no en el sentido legal, que también tiene sus especialistas, pero no veo hasta dónde puede llegar la profesión que verdaderamente sea la de urbanista. Bueno, realmente, Manolo, yo no sé si realmente el problema del urbanismo es al final el tema de las competencias, ¿no? Sí que es cierto, ¿no? Que yo creo que, quizás lo dice una persona que no se dedica al urbanismo, ¿no? Porque realmente, desde luego, lo que he podido asistir durante estos últimos años, sí que puedo decir que es un urbanismo muy diferente al que me enseñaron en la escuela. Yo creo que todos hemos tenido la percepción que realmente el urbanismo se ha convertido en algo de abogados y de otras disciplinas, ¿no? Y no sé si estos últimos años y la pandemia nos ha hecho reflexionar o no, ¿no? Pero lo que sí que, bueno, sea lo que sea, yo creo que se ha abierto un debate antes, ¿no? Cuando has hablado de la transformación de las ciudades, ¿no? De que realmente tú mismo has dicho, ¿no? Que cuál deben ser las competencias, los profesionales que tenemos que hacer, porque yo creo que sí que se ha perdido, ¿no? Y bueno, esto puede ser un momento de reflexionar muchísimas cosas, ¿no? Que duda cabe que todo es muchísimo más complejo. Posiblemente esa complejidad admite a otros profesionales, y ahora tiene que haber otros profesionales, pero trabajando de otra manera. En este momento las infraestructuras es un tema pendiente, muy importante, y a veces nos pasamos a otros profesionales. Lo que sí que es cierto, yo creo que hay que empezar a reivindicar la figura del arquitecto en el diseño de las ciudades, que se ha perdido, ¿no? Pero no desde el punto de vista de la competencia, sino de nuestra esencia misma, ¿no? Me parece. Hemos sido transformadores de todos los procesos urbanísticos en la historia, ¿no? Y no preguntarme por qué, lo hemos dejado. Pero bueno, esta profesión se caracteriza por seguir dejando competencias y competencias y competencias. No solo en el urbanismo, en muchas áreas de nuestra profesión, ¿no? No lo sé, es quizás una autocrítica que deberíamos de hacer todos, ¿no? Dejamos pasar las oportunidades, esto no nos gusta, esto no sé qué, no, señores, es que volvamos a nuestros orígenes, narices, ¿no? Y creo que hay que empezar a reivindicar que el diseño de las ciudades nos corresponde. El otro día en una despedida, que a la que no pude asistir porque había un compañero empleado, Juan Ros, que fue una oportunidad para ver muchas caras que hacía tiempo que no los conocía. Y recordaba de lo que era el CSI en este colegio. Realmente yo no lo viví, ya nací con un departamento de cultura, pero narices decía, vamos a ver, el CSI es lo que ha perdido este colegio. El CSI es la oportunidad de participar, la opinión de este colegio, de los profesionales de este colegio en el diseño de las ciudades, ¿no? Bueno, pues habrá que buscar ahora, no hay CSI, pues habrá que buscar ese espacio donde de alguna forma nuestra opinión, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento llega hasta la ciudad, porque realmente yo tengo la percepción que lo hemos perdido y ni está ni se nos espera. Entonces yo creo que, bueno, todos estos actos que estamos haciendo, estos que nos van a acompañar el día 11, ¿no? Me parece es una forma de decir, señores, esta institución tiene que volver a abanderar que los arquitectos hemos sido y tenemos que seguir estando, porque no quiero abrir un debate. El tema de la participación ciudadana. Dice, todo transforma mucho. Este melón a mí me da mucho miedo, ¿no? ¿Es la ciudadanía la que tiene que diseñar las ciudades? No, no lo creo, ¿no?
En fin, no creo que sea momento de abrir el debate, es otro, pero voy a repetir, yo estoy contigo, no es un tema de por competencia, sino por conocimiento. Tenemos que volver a poner la figura del arquitecto, me parece a mí, en el urbanismo. Yo añadir una cuestión, pero muy sencilla. Y es que yo creo que con lo que ha acabado diciendo es lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que no nos enteramos. O sea, no nos enteramos porque no queremos ver más allá de donde estamos. ¿Qué está ocurriendo? Que realmente todos sabéis que yo me he dedicado al urbanismo desde siempre, pero llega un momento en que ahora mismo uno se aburre y dice, yo es que empezar un plan general es que ya ni me lo planteo, o sea, es que ni un plan parcial, es que ya me parece tedioso, y eso es que lo estamos dejando, es decir, no es que los arquitectos no estemos participando, sino que lo estamos dejando nosotros morir. O sea, no nos apetece. Entonces, claro, cualquier otra profesión, no digo los juristas, yo creo que juristas, geógrafos, yo creo que en el urbanismo podemos intervenir todos de una forma bastante, y yo creo que hasta ahora hemos intervenido de forma bastante saludable y bastante buena. Yo creo que se han hecho aportaciones, pero el problema que hay es que no nos estamos dando, porque lo que tú estás diciendo es que nos estamos matando. ¿Quién va a querer hacer un plan? ¿Quién? Nadie. Pero básicamente porque tenemos una oposición fundamental, que es la ley. Es decir, que si el arquitecto o su extensa profesión dibujase, entonces eso estaría por encima de que lo que dijera la ley del suelo, Valencia, no sé qué. Que el instrumento de planeamiento, el instrumento de planeamiento se dedicara a lo que toca el urbanismo, no a la suma de todas las cosas. Sí, pero por eso, pero un poco a relación con lo que está diciendo Manolo, lo que ocurre es que realmente ningún arquitecto que salga de la escuela se quiere meter en un plan o le dice a alguien que hacer esto y estamos diciendo, no, ordenación pormenorizada para que tarde menos. Ahora lo estamos matando nosotros. Claro, efectivamente. Antes, cuando inauguramos la ley del suelo, pues era todo Era diferente situación, completamente. Sí, buenas. Enhorabuena por el libro. Creo que es importante porque haya una recopilación de planeamiento en la provincia de Alicante. Yo, como vocal de Alicante, la agrupación de arquitectos urbanistas, sí que he de indicar que realmente nosotros, tú sabes que en la agrupación trabajamos muy arduo en las alegaciones a los textos legales que aparecen tanto del Estado como de la comunidad autónoma, y que las últimas alegaciones que hicimos, incluso en el seno de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas del CESCAE, fueron muy duras en relación a la modificación que se pretendía en diciembre del 2022. Y, bueno, duras. Fueron en ese sentido, de que realmente las modificaciones legislativas tienen que ir en pro del planeamiento y no de enmarallar y en rebuscar y hacer un planeamiento con una tramitación que dure 20 años. Es imposible. Es decir, pues ahí he de decir que... Te felicito por el libro y por tu intervención, Jesús. Te pregunto, voy a decirte más preguntas, ¿no? Al hilo un poco de las profesiones. En la próxima edición, que haga dentro de 20 años, van a aparecer los instrumentos de ordenación del territorio, PADNIVEL, PADSECOVA, PADFOR, el PAD del área metropolitana de Alicante-Elche, si se publican. Pero te hago más preguntas al hilo de esto, ¿no? En este momento, alguna consideración previa. En este momento, la Comunidad Valenciana está liderando un desbordamiento legislativo, productivo y de crecimiento de brazos de la Administración en materia de ordenación del territorio. Territorio de la Administración ocupado por profesionales que no sois los arquitectos. No están ahora los instrumentos de ordenación del territorio en este documento porque los rechazas intelectualmente o porque el Colegio de Arquitectos ha considerado que no tiene que cobijar a unos documentos que han hecho geógrafos. O sea, tú hablas de que tiene que venir una modificación del planeamiento, pero la realidad, las modificaciones, las innovaciones están por la vía de los instrumentos de ordenación del territorio, que nos amargan la vida cuando hacemos planeamiento.
Vamos a ver, mi opinión, es decir, yo creo que la ordenación del territorio es importante, ¿no? Es fundamental. Yo creo que ahora mismo, cuando estamos trabajando y estamos utilizando cualquier información para hacer cualquier análisis urbanístico del territorio, nos metemos en la guía T, que me parece un instrumento que es francamente bueno, realmente te sitúa dónde estás, te sitúa todas las connotaciones que pueda tener desde la infraestructura verde, Patricova, etcétera, 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 y yo creo que nos sitúa en un contexto territorial francamente bueno. Y evidentemente yo creo que quizá, a ver cómo lo explico, lo digo, yo creo que a lo mejor la interpretación mía del territorio no va en contra de lo que serían los planes de acción territorial, al revés. Yo creo que nos están abrumando bajo una línea de actuación, pero porque estamos teniendo los planeamientos generales en otra, entonces están chocando. Yo siempre ponía un gráfico que era para mí gracioso, que era cómo chocaban dos legislaciones, era una la RAU con el tema del urbanizador y otra era la ley 8/2007, no, la ley de valoraciones, la del 98, que realmente chocaban frontalmente. Todo el suelo urbanizable, todo el suelo no urbanizable es potencialmente urbanizable, ¿no? Y con el tema del urbanizador chocaban. Yo creo que aquí el planteamiento que hay es que lo que hay que cambiar, yo creo que todas las legislaciones o todos los planeamientos de acción territorial que analicen y enfoquen el territorio y lo analicen, yo creo que son buenas. Lo que sí que es cierto es que al final hay una figura, un tipo de estos tipos de planeamientos tendrían que analizar también los desarrollos urbanísticos de la ciudad. Ahora mismo estamos planteándonos con el IMOS y el IMOSE, que nos dicen cuánto tenemos que crecer, que realmente valen para poco, pero yo creo que si nosotros volviéramos un poco hacia atrás y no tuviéramos los planes generales que tenemos ahora mismo, los planes de acción territorial sí que serían buenos, porque estarían enfocando unas líneas maestras. Yo recuerdo, y de aquí recordamos algunas personas que están en esta sala, cuando hicimos el plan de acción territorial de la Vega Baja, que llegó hasta unas consecuencias bastante avanzadas, pero luego no se aprobó. Pero recuerdo cómo había alegaciones en la primera exposición, porque era obligatorio hacer el plan con cartografía, sobre cartografía. Evidentemente, cuando uno dibuja una carretera a esa escala, lo que intenta es comunicar dos espacios, dos áreas, pero realmente el dibujo es un gráfico. Pero claro, al dibujar ese gráfico sobre cartografía, había alegaciones que decía, oiga, es que la carretera está afectando mi casa. Claro, yo la verdad es que uno no sabía a escala, no sé si estábamos trabajando a unos 100.000, algo así, yo decía, pero es que claro, no sabía ni qué contestar. Yo creo que son dos conceptos. Yo creo que a la ordenación del territorio no estamos acostumbrados. Yo creo que la ordenación del territorio es buena. Lo que pasa es que choca frontalmente con la idea del plan general que tenemos en la actualidad. Yo no sé si sería, yo creo que ahora mismo estamos actuando sobre dos líneas totalmente diferentes. Entonces yo creo que eso es lo que está produciendo una disfunción territorial importante en lo que dice el plan general y lo que dice el plan de acción territorial. Pero no es también para mí básico e importante cuando tienes un suelo urbanizable y te encuentras con el actual Patricova que te dice, oiga, esto es un suelo urbanizable pero que no me está dejando ni nada tal, pues, o el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. Estamos viviendo unos momentos que oponemos todo esto en armonía, o estamos diciendo, como tú decías, como tú planteabas, en una situación bastante disfuncional. Independientemente que yo creo que el tema de las competencias profesionales, yo creo que al final hay juristas que saben mucho de urbanismo, hay arquitectos que saben mucho de leyes urbanísticas y yo creo que todos nos podemos trabajar en conjunto y trabajar bien. Yo creo que los primeros geógrafos de la primera cultura de la ordenación del territorio fueron los geógrafos franceses, ¿no? Por lo tanto, hay una cultura importante en ese sentido. Yo creo que todos tenemos cabida,
todo si se hace bien. Yo creo que al final que el plan general sea la suma de todos los planes es lo que me parece aberrante. Yo creo que no estamos ahora mismo enfocando bien el planeamiento con los planes de acción territorial y los planes generales que tenemos. Yo creo, no es que nos coman el terreno, sino que son dos enfoques, dos escalas diferentes. Y luego, cuando hay una cosa que es para mí importante que me habéis enseñado vosotros, cuando las cosas no las tengo muy claras, ¿sabéis lo que hago? Lo escribo. Y cuando las tengo transparentes, las dibujo. Porque cuando dibujas algo en el plano, está claro que está ahí. Y la raya en el plano, la fuerza que tiene es increíble. Pero cuando la cosa no está muy clara, la escribo. Y la interpretación es otra cuestión. Pero eso me lo habéis enseñado vosotros, ¿eh? No sé si te he contestado. ¿Sí? Me alegro. Porque la pregunta no era fácil, ¿eh? Muchas gracias. No, yo oyéndoos, estaba reflexionando, ¿no?, sobre la utilidad del planeamiento. Vamos a ver, la realidad es que las ciudades se han construido según el planeamiento. Se habrá modificado 3, 5, 7 o 15 veces, pero si vemos las modificaciones y vemos la fotografía aérea, al final vemos que lo que se ejecuta es lo que se dibuja. Habrá casos, hay casos en los que no ocurra, pero en la mayoría de los casos, al final, el conflicto o la conflictividad está en, entiendo yo, en esa supuesta beneficio que tenía la organización de la ley del 75, del 56, que luego es del 70 y tantos, en el que se planteaba la cascada del planeamiento, ¿no? Y qué papel tenía cada parte, ¿no? Yo entiendo que hay una parte importante que no se ha revisado y es cuál es el papel que tiene cada una de esas partes. Seguramente no tiene que tener tantas determinaciones a un nivel general, etcétera, etcétera. Por tanto, yo sí que quería aquí un poco darle la vuelta a este pesimismo que empezaba a intuir, porque los problemas son oportunidades. Los problemas son oportunidades. Yo creo sinceramente que si se produce este acto con tantas personas, yo estoy sorprendido del éxito que tiene hablar de urbanismo y de planeamiento urbanístico. Yo creo que la sociedad cada vez quiere saber más cómo se ejecutan sus ciudades. Y tenemos que hacer un esfuerzo por explicarlo, ¿no? En ese sentido me parece fundamental el trabajo que hacéis desde el Colegio de Arquitectos, ¿no? Respecto a las profesiones, bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos un país donde regulamos demasiado. Regulamos muchas cosas, muchas cosas. Yo os voy a poner un ejemplo y no estoy defendiendo ese modelo, no lo defiendo en ningún momento. En Gran Bretaña cualquiera puede proyectar un edificio y construirlo. Lo único que pasa es que el seguro le va a exigir tener unos conocimientos. Es decir, al final hay otros mecanismos de selección de cuáles son los profesionales que tienen que desarrollarlo. Yo creo también, como decía Jesús Quesada, que hay muchas profesiones en torno a los arquitectos que tienen mucho que decir en el desarrollo y la planificación de la ciudad. Creo que tenemos que entender también que tenemos que compartir algunas ideas. Pero también tengo que decir, y yo que vengo de la academia, que la titulación de arquitectura es claramente la que mayores créditos de formación tiene en urbanismo, con muchísima diferencia, sin embargo, las competencias profesionales, como están muy establecidas, pues tienen unos estándares que corresponden a esa situación. Pero yo creo que tenemos que hacer valer nuestros conocimientos, tenemos que hacer valer nuestra trayectoria y nuestro entendimiento de la ciudad. Y creo que tenemos que hacerla valer explicando seguramente más, ¿no?, cómo entendemos que se debe transformar la ciudad, ¿no? Y obviamente en un momento de enorme transición y de enormes cambios, yo entiendo también que las legislaciones van a cambiar y ahí hay un reto para todos. Sí, vamos a ver.
que obliga con densidades fijas, o sea, con unas redes primarias obligatorias. ¿Hacemos ciudad con el planeamiento cumpliendo las legislaciones vigentes? Ese es el gran reto nuestro. Yo lo dejo ahí porque no solo se trata de cumplir una legislación urbanística, que muchas veces hemos chocado con ella cuando hemos ido a hacer una raya en un plano, un tal, chocamos. ¿Eso hace ciudad o no hace ciudad? ¿Hasta dónde hace y hasta dónde no? ¿Cuál es el modelo que queremos hacer los arquitectos de ciudad? Y si las leyes nos ayudan o no tenemos que cumplirlas. Esa es la gran duda que hay que plantear. Es que yo creo, vamos a ver, por abrir un poco el debate, yo creo que el planeamiento urbanístico lo que regula al final son usos del suelo y formas. Pero, ¿cómo se comportan las personas? ¿No? ¿Qué más regula? El planeamiento urbanístico lo único que hace es dar valores al suelo. Dar accesibilidades, la infraestructura da accesibilidades, define usos del suelo en determinados sitios. A cada sección y a cada parte de la ciudad, da un valor diferente. Valor económico, valor de uso. Económico. Yo creo que hace algo más. Bueno, sí. Algo más. Pero básicamente es un reparto de plusvalía. Bueno, pues reparto equitativo de cargas y beneficios. Sí, pero vamos a ver, no, yo no voy a discutir ahora, ni muchísimo menos porque sabes mucho más que yo de este tema, pero yo simplemente lo que quiero poner un poco en el debate es lo siguiente. Una cosa es la definición física de la ciudad, pero hay otra cuestión que es cómo nos comportamos las personas en la ciudad, qué ocupamos, dónde vamos. Entonces, todas estas cuestiones no las puede regular el planeamiento urbanístico. El planeamiento urbanístico al final puede, no, obviamente. Entonces, pensar que el planeamiento urbanístico configura la ciudad me parece que es de una ambición excesiva. Es decir, al final la ciudad está configurada por muchísimos determinantes y por muchísimas acciones de tipo, no solo, pero el planeamiento urbanístico y la definición física de la ciudad o la definición morfológica y la definición de usos en la ciudad es un elemento determinante dentro de otros muchos factores. Yo lo entiendo así, pero tampoco. De todas maneras, como hay un cóctel, yo creo que ahí podemos hablar más. Y yo creo, Manolo, una cuestión básica. Una reflexión, yo creo que final es, vamos a intentar hacer un pensamiento de cuáles serían nuestros planes generales, nuestra ordenación del territorio sin suelo urbanizable, que es donde nacen todas las expectativas y todas las plusvalías. Es decir, al final, el planteamiento que estamos haciendo, alguno tendréis algún mal pensamiento, ¿no? Pero es que al final las cosas habrá que hacerlas cuando y donde toque. Y el plan general lo que tendrá que dar serán los criterios, los vectores de crecimiento hacia dónde vamos. Pero de la delimitación de la línea roja que delimita el sector, no sé qué, el IEB exacto, acordaros de, me gustan más los PAUs que los planes parciales. La idea de PAU que había en la legislación antigua, con esa definición más abstracta, me parece mejor que esa definición de 7 folios que hacemos ahora definiendo todo y que luego hay que cambiarlo. Entonces yo creo que hay que empezar a cambiar. Yo creo que seguimos pensando, y a mí me cuesta bastante, porque soy de la cultura de la legislación del 76, me cuesta bastante en pensar en el no suelo urbanizable. Pero si la tramitación de un plan general no tuviera suelo urbanizable, otro gallo cantaría. Entonces yo creo que al final estamos creando, y sobre todo en el libro deja claro, es que hay planes generales donde dice suelo urbano, tanta superficie, suelo urbanizable, igual superficie. ¿Qué se ha hecho después de 20 años? Un sector. En otros municipios se ha llenado todo y más, ¿no? Pero es que todas las expectativas, todo hay que hacerlo con mesura cuando toque. Yo creo que no nos podemos emborrachar de suelo urbanizable. Yo creo que si pensáramos y reflexionáramos en esta semana de Santa Faz sobre ese tema, yo creo que sería interesante en pensar que el suelo
urbanizable no existe. Es un rural que se transformará. Y entonces, con esa concepción, eso hilando con lo que antes decía Juan Enrique sobre los planes de acción territorial, podríamos entrar en otra línea de pensamiento. Pero habría que o sea, yo creo que hay que cambiar las cosas tal como están. Bueno, por Bueno, gracias. Bueno, antes que nada, gracias, Jesús. Gracias a ti, Yo soy la Raquel. primera agradecida por haber participado aquí activamente en este libro, que ha sido un aprendizaje, bueno, pues fabuloso y enorme. A mí, pues viendo cómo se producía el debate y cómo avanzaba, yo creo que sí que puedo como impulsar un poco de optimismo, ¿no? al futuro del urbanismo. A mí lo que me gustaría un poco ahora compartir pues, con todas las personas que estamos aquí, ¿no? Y que nos interesa el urbanismo es qué hacemos desde la Escuela de Arquitectura, qué estamos haciendo en el área de urbanística y ordenación del territorio aquí en la Universidad de Alicante. No me voy a extender, pero sí que puedo dar algunas claves, ¿no? Yo, corrígeme Jesús, pero creo que el planeamiento lo estamos explicando desde la idea de proyecto de ciudad. Para nosotros el planeamiento es proyecto de ciudad. Por tanto, lo que interesa, lo que importa, lo que los estudiantes ponen sus 5 sentidos es en esa ordenación adecuada, ¿no? Para la ciudad. Por lo tanto, yo sí que me atrevería a decir que creo que en un futuro los arquitectos pensarán que el planeamiento es hacer ciudad. Y luego, por otro lado, evidentemente, no solo nos quedamos, ¿no? en lo bonito del proyecto, de la ciudad que a lo mejor podría ser imposible de construir, sino que sí que nos interesa un acercamiento bueno, muy estrecho con la profesión. Entonces, nosotros trabajamos con la LOTU, trabajamos con la ley, trabajamos con conceptos tan arduos como pueden ser los aprovechamientos tipos. Pero cada vez que introducimos un concepto en relación con la legislación, con el planeamiento, en clase lo que se produce es un debate. Es decir, nosotros ya estamos debatiendo todos estos temas que plantea Jesús. Es decir, qué importancia tiene la clasificación del suelo, ¿no? ¿Por qué suelo urbanizable? ¿Qué es el suelo urbanizable si al final lo miras y es lo mismo que un suelo rural? Bueno, eso es lo que estamos haciendo en el día a día y yo confío en que dé sus frutos y que en unas décadas bueno, pues tengamos arquitectos, urbanistas comprometidos con que todo esto tiene que cambiar. Y nada más. Yo estoy aquí. Gracias. Vale. Pues nada, vamos por Muchísimas gracias, Raquel, por ese final optimista. Y bueno, yo creo que esta concentración de sabiduría y conocimiento lo que se merece es pasar al cóctel que nos espera. Muchísimas gracias a Raquel, Jesús y Pablo.